Hoy voy a hacer un video, no es un video normal como los que yo hago hablando yo. Simple y llanamente voy a ir poniendo una serie de videos de verdaderos opositores que están marginados aquí, que nadie habla de ellos y que nadie los menciona, y van a escuchar su punto de vista. Son los opositores reales, los opositores que no se han dejado manipular por el sistema, por el régimen, ni por el régimen de Cuba, ni por el régimen que está aquí establecido en el cabildeo que hay en Estados Unidos, principalmente en Miami. Porque está más que claro que son una piñita que se buscan ellos unos a otros y han excluido tanto en la vida pública y como en la vida digital. Se han creado un CDR en el cual solo los cederistas participan, y estos opositores que yo les voy a traer de aquí para adelante no tienen que ver nada con los cederistas de los cuales les estoy hablando. En este video le presento al preso político cubano y opositor René Montes de Oca Martija, vicepresidente de la Casa Cuba de Tampa. Reitero mi criterio con relación a ciertos aspectos de la política internacional y nacional y hechos que han acaecido en diferentes partes del continente. En este caso directamente lo que sucedió recientemente en Colombia y posteriormente en México con relación al asesinato de Miguel Uribe, así como de Carlos Manso también en México en la posteridad. Sabemos que los gobiernos que han predominado en estos últimos tiempos, tanto en Colombia como en México, fueron electos por el pueblo, pero no por ello dejan de tener precisamente un carácter perverso, criminal, genocida, propio de esos regímenes totalitarios como el que vivimos nosotros en Cuba, el castrismo y el comunismo, los cuales llevaron con su discurso de romanticismo revolucionario en nombre de los pobres, para los pobres y con los pobres, una política de engaño de supuestos servicios gratuitos como fue la medicina, la salud pública, la educación y la propaganda de quitarle al rico para darle al pobre. O sea, vas a robarle al dueño para repartir migajas de lo que le robaste al dueño a aquellos que no tienen nada. Y entre la envidia por lo que tienen los demás, por la frustración ante la forma inadecuada quizás de darle una atención al pueblo meritoria por parte de los gobiernos de derecha, y por otra parte por el sistema propagandístico de confusión, de promesas vacías a esos pueblos. La ignorancia, entre otras, conllevó a que Colombia llevara al poder a un narcoterrorista del M-19 como Gustavo Petro, que en el año 1985, en conjunto con Pablo Escobar y los narcos en Colombia, quemaron el Palacio de Justicia, privando de la vida a 90 personas, a 90 ciudadanos civiles, que representaban también muchos de ellos la sociedad civil, no solo, sino también las instituciones del gobierno. A Carlos Manso, después de haber confrontado al régimen mexicano, dirigido por Claudia, quien representa a Morena, lo peor que le puede haber sucedido a México, porque Morena, así como Gustavo Petro, así como el narcoestado de Colombia, así como Daniel Ortega, Evo Morales, Correa, los Kirchner, Lula da Silva, Boris, Castillo y tantos otros personeros políticos con una formación dentro de Gea Zelaya,
también de Honduras. Estos personeros formados bajo una doctrina comunista, socialista, que por supuesto siempre lo niegan antes de llegar al poder porque saben que si se declaran comunistas nadie los va a aceptar, a la postre son mucho peor que todo lo que les antecedió. Quiera Dios que México no se vea en la situación que se ve hoy Venezuela, Cuba, Nicaragua, o dentro del sistema en que se encuentra Colombia, que a pesar de toda la resistencia existente va a ser muy difícil si no extraen a Petro junto con Maduro de poder liberar a Colombia de ese flagelo de proyecto de lesa humanidad que es el comunismo internacional. Recordemos que durante el gobierno de Santos, que fue un cómplice del régimen castrista, enviaron a miles de colombianos a Cuba a estudiar supuestamente, a superarse. Y ya sabemos qué tipo de superación es la que le dan en Cuba, en la escuela Lázaro Peña del Partido Comunista. Los instruyen y los forman como agentes del comunismo internacional. Y al llegar a sus países comienzan a promover a gran escala entonces la transformación, comienzan a convocar a hacer reformas para cambiar las constituciones respectivas de sus países que le permitieron llegar por elecciones libres allí y automáticamente perpetuarse en el poder. Se puede observar en el caso de Lula da Silva, quien fue condenado en el caso de Brecht a 12 años de privación de libertad, lo sacaron de la prisión, lo pusieron en la presidencia. Y en el caso de Zelaya lo sacan de la presidencia y al final su esposa, la señora Castro, votaron por ella, lo que demuestra la corrupción tan grande existente, más allá de la ignorancia, en todos los pueblos. Y no hay que ir tan lejos. Podemos ir aquí en los Estados Unidos, que siempre fue un referente histórico del imperio de la ley, por el cual había que regirse como república, y hemos llegado a un estado que hoy Nueva York, la capital del mundo, ha sido tomada por Mamdani, de origen musulmán, de tendencia izquierdista radical, y esperemos que el gobierno de turno en los Estados Unidos pueda detener este avance y que no se le den los recursos para agendas proizquierdistas, donde se está hablando de que no, darle gratuito transporte a la gente, estudios gratuitos, medicina gratuita, y la gratuidad tiene un precio y no debe ser pagada precisamente para politizar, saliendo del bolsillo del contribuyente norteamericano que ha vivido en esta nación por más de 200 años, reitero, bajo el imperio de la ley, en una república que ha sido un referente para la humanidad en progreso, desarrollo, y no solo en lo económico, no solo en lo político, en lo militar, sino también en lo espiritual y lo moral. Quiera Dios que estemos a tiempo para rescatar los valores morales y espirituales de los padres fundadores de esta gran nación, que fueron visionarios de la brújula a seguir hacia un buen puerto, y a través del decursar de los años hemos visto que se ha ido degradando la sociedad norteamericana, ha caído en la depauperación con la cantidad de miles y millones de inmigrantes que han venido de otras sociedades, de otros países, y han ido raptando el fundamento de los valores, preceptos y principios de los padres fundadores, convirtiendo a la sociedad norteamericana en parte del basurero de la historia universal. No se trata de republicano o demócrata,
Se trata de los Estados Unidos de Norteamérica, se trata de los que residimos dentro de este país, se trata de lo que hemos gozado de una libertad prestada cuando hemos tenido que salir de nuestros propios países, exiliados, porque nos fueron conculcados nuestros derechos y nuestras libertades. Ojo, no se dejen confundir. Estamos en un peligro inminente y lo confrontamos y lo enfrentamos al precio que sea necesario hacerlo, o sencillamente hemos perdido el último reducto de la libertad, del imperio de la ley y de la república. Unos por oportunismo, otros por ignorancia y otros por el odio radical dentro de la prédica confucionista del marxismo-leninismo hacia aquellos que hicieron grande esta nación un día en libertad, que propició el desarrollo necesario y propició el bienestar para la gran mayoría, una república que ha marchado con defectos y virtudes propias del género humano, pero con virtudes que han superado cualquier tipo de defecto para convertirla en ese referente del cual hablé anteriormente ante el mundo, odiadas por muchos, envidiada por muchos, pero amada por todos aquellos que saben abrazar las ideas de la libertad, del Estado de Derecho, del imperio de la ley y de la grandeza de la República, dirigida por las leyes divinas, la ley suprema de Dios. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Desde Tampa, Florida, habló René Montes de Oca Martija, vicepresidente de la Casa Cuba de Tampa. Sitio en 2506 West Curtis Street, Tampa, Florida, SICOC 33614. Reitero, 2506 West Curtis Street, Tampa, Florida, SICOC 33614. Dios me les bendiga muy ricamente, familia.